Desde Producciones Cristo Viene, una servidora más, Celia M. Sucre. Y estamos aquí con una palabra que edifica, que es necesario compartirla. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a meditar en la palabra en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 17, versículos 48 y 49. ¿Quieren leerlo o lo leo yo? Ok. Vamos a leer la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra leída en esta hora. Espíritu Santo, habla en base a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús, porque ciertamente instrumento somos tus manos para que tú hables en base a tu voluntad y en base a tu propósito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entrónate, Rey de Gloria, y habla en base a la necesidad del que vive, del que reina y del que ha de venir, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así su palabra. Está hablando al respecto del filisteo y de David. Sabemos que este joven Dios lo había llamado con un propósito de reinar, y en él, por supuesto, había una autoridad de parte de Dios. Ahora, ¿qué pasa? El filisteo se estaba preparando para arremeter contra aquel que se levantara a favor del pueblo de Israel, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Vive Cristo Jesús. ¿Estás tú preparado para poder ir hacia la línea de batalla antes que llegue el filisteo en contra tuya, así como lo hizo David? ¿Estás preparado? ¿Tú estás preparado? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque acuérdate que el enemigo está al acecho, estaba como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú no estás preparado para defender tu causa, para dejarte dirigir por Dios, entonces estás en un tremendo problema. ¿Por qué? Porque le estás dejando el camino abierto al enemigo para que haga estrago. ¿Ves? El filisteo iba a la línea de batalla, pero David astutamente fue a la línea de batalla mucho antes que él para defender su causa, porque él estaba peleando por el ejército de los escuadrones de Dios en base a lo que él sentía defendiendo la causa del Señor. Ahora, lo vemos aquí. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Pero déjame decirte, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de aquí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la... Gloria a Dios, aleluya, vive Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Retomo esta parte de la lectura. Y metió David su mano en la bolsa y tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Gloria a Dios. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Okay? Él se anticipó, sacó la piedra, la tiró. ¿Y qué resultado tuvimos de esto? Pues que al final David venció. ¿Ves? Tienes que anticiparte, sabiendo que el enemigo está al acecho. Tú sabes que el enemigo constantemente él está buscando desarticularte, sacarte del propósito de Dios, pero si te descuidas, él se va a anticipar a ti. Y el objetivo de él es derrotarte, neutralizarte, desestabilizarte. La pregunta es: ¿qué tú estás haciendo para evitar esta situación? Por supuesto, de nuevo, tiene una muy buena respuesta también. ¿Qué es lo que pasa, amada esposa? Lo que sucede es lo siguiente: el enemigo siempre va a venir a tu vida, y a la mía, y a la vida de cada una de esas personas que nos están observando allí, tratando de intimidar. Podemos observar cuando el gigante lo intimida a él. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia que David tenía el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios
¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos estamos mirando, nos estamos observando desde el punto de vista secular o desde el punto de vista humano, el miedo se va a apoderar de nosotros. ¿Por qué? Porque no es natural. Nosotros como seres humanos es natural de que sintamos miedo. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, el miedo no es que no va a estar, no, el miedo va a desaparecer. ¿Sabes por qué va a desaparecer? Porque el Espíritu de Dios es la fuente que te va a tomar, es la fuente que te va a dirigir. David, en sus condiciones naturales, en sus condiciones humanas, David sentía miedo. Lo que pasa es que como David fue transformado a través de la presencia del Dios viviente, a través de esa presencia del Espíritu de Dios que estaba en él, entonces David agarró el escenario, el epicentro que estaba allí, agarró otro rumbo. ¿Por qué? Porque se estaba utilizando, era el físico como tal de David, pero era Dios que estaba en David. Por eso es que cuando nosotros tomamos una decisión para Dios y Dios respalda esa decisión, nosotros no tenemos por qué estar sintiendo miedo. Por eso es que Dios cuando dice, abre tu boca que yo te la voy a llenar. O sea, ¿y qué te quiero decir con eso? O sea, cuando Dios te da una palabra, Dios la va a cumplir en ti. Sea como sea, aunque tú ni te imagines cómo lo va a hacer Dios, aunque seas el más tímido, aunque seas la persona menos competente, o muchas veces llega a nuestra mente pensamientos y distracciones, o pensamientos como tal de inferioridad. Bueno, pero yo no tengo esas cualidades, como hablaba Moisés. Moisés decía, yo soy tartamudo, yo no tengo esas cualidades que tú estás esperando en mí. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios te conoce. Aún desde el momento de la concepción, Dios te conoce a ti. Y Dios sabe la capacidad que tú tienes. Dios sabe la fuerza y Dios sabe la debilidad que tú tienes. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, no hay nadie, absolutamente no hay nadie que lo pueda detener a él. Nosotros, vuelvo y te digo, somos instrumentos. David fue un instrumento de Dios en ese momento con Goliat. Goliat era un gigante. Goliat era una oposición y no cualquier oposición. Goliat era una persona grande que comparada con David era difícil. Usted tal vez lo ve en la Biblia así suavecito, pero cuando usted se imagina, ¿cuánto era que medía Goliat? 2.90 metros. 2.90 metros de altura. Casi 3. Imagínense, yo tengo más o menos 1,80 metros. Yo no llego ni siquiera a los 2 metros, forzadamente 1,80 metros. 2.90 metros. Era un gigante y no era cualquier gigante. El gigante lo intimidó. El gigante trató de llevarlo a él, a que él se paniqueara, de que cometiera un pánico, de que saliera corriendo, porque ese gigante que tenía David enfrente, el mismo gigante que cada quien de nosotros estamos enfrentando ahora mismo en la actualidad. Tú lo estás enfrentando de una manera, yo lo estoy enfrentando de otra manera, ella lo está enfrentando de otra manera, y cada uno de los que están acá conectados, los que están viendo este video, tiene su propio gigante. Lo que pasa es que el enemigo conoce la manera que tú tienes de debilidad y él te va a intimidar de acuerdo a la debilidad que tú posees. La debilidad que tú tienes no es la debilidad que yo tengo, ni es la debilidad que ella tiene, pero el enemigo la conoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos depositamos en pleno en Dios, el gigante tiene que huir, el gigante tiene que correr, el gigante tiene que desaparecer. ¿Sabes por qué? Porque no es tu presencia. ¿Sabes por qué? Porque no es mi presencia. Es la presencia de Dios en ti y en mí. Es la maravilla que el Espíritu de Dios hace con nosotros. Cosas que nosotros es imposible para nuestro sentir, es imposible para nuestro hombre natural. Es imposible. Porque ¿en qué mente humana, en qué mente natural cabe que una onda, una piedra que le dio a la frente a este gigante lo derribó? ¿Quién dijo que fue David? David fue el instrumento que Dios utilizó. Como te va a utilizar a ti, o como te está utilizando a ti un instrumento en las manos de Dios, como me está utilizando a mí un instrumento en las manos de Dios, como la utiliza ella. Somos instrumentos en las manos de Cristo. Nosotros no somos quién. Tampoco voy a decir que no somos nadie, no, si somos grandes en la presencia de Dios. Pero escuche bien, somos grandes en la presencia de Dios. Pero sin Dios nosotros no tenemos nada. Sin Dios no tenemos nada nosotros. Entonces, yo quiero dejarte presente en esta noche que pelees tu buena batalla. Pelees
Porque sabes algo, la presencia de Dios está contigo. Amén. Dios no te va a dejar solo en ningún momento. Solamente tú tienes que creer en esa palabra. Cree que lo que Dios te dijo, Dios lo va a cumplir en el tiempo precioso de Él. Aunque muchas veces nos vemos chiquititos y a veces nos vemos que somos tan pocos. Pero ¿sabes por qué? Porque no creemos en la presencia, en esa presencia sobrenatural que Dios tiene. Automáticamente, cuando la presencia de Dios entra en nosotros, podemos decir, wow, verdaderamente que no soy yo. No son mi fuerza, no son tu fuerza, y la fuerza de Dios en nosotros. Entonces yo te insto, yo te invito a que creas que si la presencia de Dios está en ti, ese espíritu superior que dice la Biblia que estaba con David, es el mismo espíritu superior que estaba con Daniel, es el mismo espíritu superior que estaba con José. Asimismo, ese espíritu superior está en nosotros. Y si Jehová Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, si el Espíritu Santo de Dios no está en ti, ni está en mí, ahí hay problema, ahí hay que correr, hay que salir corriendo. Pero nosotros contamos con algo maravilloso y precioso. Solamente entrégate, deposítate en las manos de Dios. A través de su Espíritu Santo, Él va a comenzar a limpiar y va a comenzar a hacer cosas que tú mismo, cuando te des de cuenta, vas a decir, wow, verdaderamente, en Cristo estoy más que seguro, en Cristo estoy más que confiable. Amén. Es así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pararte en la brecha, pararte firme, no descuidarte, actuar a tiempo, no dejar que te llene notable, sino acciona en tu defensa. Defiéndete a tal extremo de que el gigante sea vencido, sea derrotado, que el proceso no te venza a ti, sino que tú puedas vencer el proceso. No permitas que este ataque llegue en tu contra, en contra de tu templo, en contra de tu casa, de tu familia. No permitas que este ataque llegue. Neutraliza las artimañas del enemigo. Neutralízalas en el nombre de Cristo Jesús. Hay algo importante, algo muy importante. Nosotros tenemos que tener cita bíblica. Hay citas bíblicas que nos ayudan a nosotros a mantenernos. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Siempre cuando tengas esa lucha, ese momento de prueba, de adversidad, de vicisitud, clama a Dios. Clama a Dios. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Entiendes? Son citas que te van a ayudar. David, ¿qué le dijo al Goliat? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre del Señor. Entonces él clamó, él sabía en quién estaba confiado, él sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ese espíritu superior estaba en él. Era el espíritu de Dios, no era más nadie, era el espíritu de Dios que estaba con él, era la gracia de Dios que estaba con David. ¿Ven? Entonces nosotros también tenemos que tener esa visión, nosotros también tenemos que saber que con quien estamos nosotros es positivo, quien está con nosotros es más grande. Vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo. Háblele así al problema. Mentira, diablo, que el Señor te reprenda. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes un hijo drogadicto, tienes un hijo homosexual, tienes una hija prostituta, háblale al problema. Enfréntate con ese Goliat y dile, mentira, mis hijos son de Dios, mis hijos son de Dios y están cubiertos con la presencia del Dios viviente. Allí tú vas a pelear tu buena batalla, no solamente con tus hijos, también con tu esposo, un hombre alcohólico, un hombre violento, un hombre que nadie lo puede controlar, pero ¿sabes quién lo controla? La presencia de Dios. Tú lo declaras, no lo maldigas, bendícelo. Y dile, ese es de Dios, este hombre es de Dios, mi matrimonio, un matrimonio de Dios está cubierto con la sangre poderosa de Jesucristo. Clama la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo va a ser esa piedra que le va a dar de frente al gigante. La sangre poderosa de Dios es la que te va a mantener estable. Siempre clámala, créelo. Que esa sangre derramada en aquel madero no fue falso, no fue en falso, no fue en vano. Es la sangre que nos mantiene, es la sangre que nos levanta, es la sangre que nos sostiene aquí. ¿Amén? Y ese es el problema, esa es la adversidad. Entonces, enfréntalo, no le huyas. Depresión, yo renuncio a ti en el nombre poderoso de Jesús. Tú le hablas claro el problema, cómo se llame, alcoholismo, renuncio a ti.
Pornografía, renuncio a ti en el nombre poderoso de Jesucristo. No en el nombre tuyo, porque ni en el nombre mío, porque ¿quiénes somos nosotros? En el nombre poderoso de Jesucristo, yo renuncio a ti. Insomnio, yo renuncio a ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Me declaro libre, me declaro libre. Háblale al problema, dile al problema lo que tienes que decirle en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el problema va contra ti con espada y jabalina, pero tú tienes para repeler, tú tienes el escudo, tú tienes el poder de parte de Dios para decirle, pero yo voy contra ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Háblale así. Háblale y dile lo que se está moviendo, a lo que se está moviendo. Tú conoces tu problema, porque yo conozco el mío. Cuando yo le hablo del problema mío, tiene que huir, tiene que desaparecer. Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Así es, entonces no te dejes vencer por los problemas, no te dejes vencer por los ataques que constantemente el enemigo está al acecho, buscando a quien devorar. Trázate en Dios. Ve más allá de tus límites. No te detengas por el primer obstáculo en el camino. No veas la oposición y como que hasta ahí llegaste, es tu fin. No tengas miedo a tu adversario. Sabes que el enemigo tiene esa autoridad, pero la autoridad que Dios ha depositado en ti es superior. Porque cuando tú te agarras de Dios y tú dices, mira, conmigo no, el que está conmigo es más poderoso que el que está contigo. O sea, el enemigo está totalmente derrotado. Ya Jesucristo lo venció. Lo que tenemos es que agarrarnos de Dios, pedirle al Padre, mira, aquí estoy y necesito de ti, necesito de que tú me ayudes, de que tú me guíes, que tú me libres de tu adversidad, revestirte de las armaduras de Dios. No te vayas a la primera a decir yo soy Martín Valiente, yo me defiendo. No, te defiendes. Dios pelea nuestra causa, pelea por nosotros. Nosotros simplemente tenemos que agarrarnos de la cobertura que el Padre tiene para con nosotros, porque sin Dios no somos nada, podemos hacer. Así que para vencer es necesario tener el poderoso gigante Jehová de los ejércitos con nosotros. Mira, ve el caso de Eliseo. Cuando Eliseo estaba con Giesi, que vinieron en contra de él, aquel ejército grande a buscarlo, a arremeter contra él, por cuanto Eliseo Dios le revelaba la verdad de lo que acontecía en el cuarto de aquel rey, en su intimidad, con aquel grupo de jóvenes a su alrededor o personas que estuvieran a su alrededor, en donde él decía algo en secreto en su cámara, venía, Dios se lo revelaba a Eliseo. ¿Viste? Eliseo peleó, Eliseo se levantó, Eliseo dijo, Eliseo tuvo miedo. No, Eliseo no tuvo nada de eso. Eliseo confió en Dios. Eliseo estuvo al pendiente de que Dios estaba con él. Dios le estaba revelando la cantidad del ejército de los cielos que estaba a su favor. ¿Ves? En el caso de Eliseo, Dios le abrió la visión para que viera a Giesi, así como Eliseo podía ya ver. En el caso de David, David no está diciendo la escritura que él veía, pero sí te digo algo, David estaba confiado de que Dios estaba con él, y el que lo ayudaba allá en el campo, donde están las ovejas, es Dios. Él mismo lo ayudará a vencer, y así lo ayudó a vencer en aquel tiempo David, enfrente a aquel gigante. No fue con espada, no fue con lanza, no fue con jabalina, fue con la gracia de Dios. Fue Dios que le ayudó a vencer. Pero tenían algo muy en particular. ¿Sabes qué era? Que ambos, todos ellos tenían un espíritu superior. ¿Sabes cuál es ese espíritu superior? Ahora mismo es el Espíritu Santo de Dios. Tú quieres tener ese espíritu superior. ¿Sabes cómo se consigue? ¿Sabes cómo se mantiene? ¿Sabes cómo lo tienes allí? En santidad. Mantente en santidad. Busca a Dios. Mantente en oración. La presencia, la comunión entre tú y Dios no puede menguar. La comunión entre tú y Dios tiene que mantenerse, tiene que ser efectiva. Porque cuando tú tienes esa comunión, el Espíritu Santo de Dios se mantiene contigo. Y allí vas a tener ese espíritu superior que tenía Eliseo, de que ella está hablando. Y de todas las personas que te nombré, todos ellos en la Biblia fueron personas de victoria, de triunfo. ¿Sabes por qué? Porque tenían el espíritu superior. Porque todos ellos caminaban con el Espíritu de Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos de buscar, eso es lo que nosotros debemos de mantener, eso es lo que nosotros debemos de sustentarnos, en tratar de mantenernos en santidad, en agradar a Dios.
Dios es un Dios puro, Dios es un Dios santo, Dios no se complace con el pecado. Si tú quieres mantenerte con ese espíritu superior, mantente íntegro con Dios, mantente en santidad. Y sabemos que también existe la lucha, existe la prueba, pero sé humilde y dile a Dios, Señor, yo quiero que tu espíritu superior camine conmigo, yo quiero que me tome de la mano, yo quiero que pertenezca a mi vida. Dice la Biblia que nosotros somos un templo y morada del Espíritu Santo, ¿es correcto? Lo dice así. Entonces, si tú quieres que ese espíritu superior se mantenga dentro de ti, entonces mantente íntegro con Dios. Dios lo único que demanda en nosotros es santidad. Dios lo que demanda en nosotros que es oración. Yo te aseguro que si tú te mantienes en integridad con Dios y en la presencia de Dios a través de la oración, ese espíritu superior se va a mantener en ti. Dios te bendiga una vez más. Amén. Dios te bendiga de una manera muy especial. Ya saben que hay que mantenerse en la brecha, vigilante, antes que el enemigo se aparezca a atacar. Ya tú tienes que tomar tu lugar de combate, firme delante de Dios, presente delante del poderoso de Israel, que es el que va a hacer la obra perfecta en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde Producción de Cristo viene una servidora más, Eliana Sucre. Y tu amigo, compañero Manuel Vidal. Amén. Y estamos aquí con una palabra que edifica, que es necesario compartir con aquellas personas que también necesiten para hacer la brecha. Dios bendiga a los que están presentes en el en vivo. Dios bendiga a la gente que está ahí. Que Dios bendiga a todos los que han hecho acto de presencia de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios bendiga a los que van a ver el video y los que van a escuchar el audio. Primeramente Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Especialmente muchas bendiciones que tienen que ir para nosotros y que nosotros tenemos que arrebatarle en el nombre poderoso de Jesús. Amén, así es. Entonces, que ya ustedes saben, mañana nos vemos. Acuérdense de compartir, comentar y si pueden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, porque siempre, gracias a la misericordia de mi Padre, estamos publicando diferentes enseñanzas que nuestro Padre Celestial nos regala. Amén. Así que Dios les siga bendiciendo de una manera especial. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Bueno, vamos a dar cese de la transmisión, pero para las personas que acaban de entrar en el en vivo, va a quedar grabado en las diferentes redes sociales como YouTube, Instagram y Facebook, que es la que estamos transmitiendo ahora, y después pasarán a las demás redes. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias.